solamente voy a mencionar los reyes que pertenecen al reino del norte, es decir, los que forman parte del siglo octavo. Joacás alcanza a salirse un poquitico del siglo octavo, pero bueno, es 814, el 814 ya es siglo noveno, ¿no? Hasta el 797. Estos son los reyes del norte. Está Joás, Jeroboam II, que es el más importante de todos en el siglo octavo, bueno, y en otros siglos también, realmente es el más importante. Está Zacarías, 753. Ojo, ¿cuánto tiempo dura Zacarías gobernando? Un año. Y viene después Salún, 752. Y Manahem viene con 10 años posteriormente. Entonces, había una anarquía tremenda. Miren qué va a pasar, por ejemplo, con Pecaía, Peca y Oseas. 742 al 740, Peca 740, 732. Entonces, por ejemplo, Peca quería subir a gobernar y mata a Pecaía, ¿ya? Y posteriormente Oseas mata a Peca, y entonces eso era una cosa impresionante. Oseas, cuidado, no confundir con el profeta. Oseas es rey, en este caso, fue el último rey del reino del norte. Ahí, cuando Oseas está en el reinado, mire, 732 al 722, justo su reinado termina porque el imperio asirio viene e invade el reino del norte. Y obviamente ahí termina el reinado de esta persona de una manera abrupta. Oseas fue el último rey del reino del norte. En cuanto a los reyes del sur, está Joás, que también se pasa un poquitico del siglo octavo, sino que lo coloqué porque su reinado termina en el 795, ahí ya agarra el siglo octavo. Y está Amasías, 796 al 767, Usías, que es una persona que también fue quizás el más importante del reino del sur, y que está mire cuánto tiempo, 50 años más o menos, 792 al 740, y tanto Usías como Jeroboam, que son dos reyes muy capaces, brillantes, buenos militares, buenos constructores, los dos llevan a el reino del norte y del sur a un tiempo de abundancia, de muchísimo comercio internacional, y por lo tanto, entonces se cree desde la perspectiva de ellos que todo está bien, porque nos está yendo bien económicamente, todo está bien, y reitero, Dios está contento con nosotros. El asunto es a quiénes les está yendo bien, ¿ya? Entonces, usualmente los países, ¿qué hacen? Por lo general, ellos dicen, el Producto Interno Bruto creció este año X. ¿Para quién creció? ¿Quiénes son los beneficiados? Entonces, la riqueza no se debe medir en la capacidad de acumulación de dinero en los bancos, no es correcto. La riqueza se debe medir en la medida en que permite que todos, absolutamente todos los personas que forman parte de una comunidad o de un país, todos tengan la posibilidad de crecer, de ser prosperados, de mejorar su situación económica, ¿ya? Entonces, eso no se está dando, y eso es lo que es incorrecto delante del Señor. Por otro lado está Jotán, 750 hasta el 736, y luego sigue Acaz, 735 al 719, y Ezequías. Ahí termina el siglo octavo, ¿no? El siglo octavo, pero el reino del sur, si recordemos que no se termina en el siglo octavo, el reino del sur se termina en el siglo sexto, básicamente en el 586, es cuando es llevado cautivo el reino del sur, pero ya con el imperio neobabilónico, ¿no? Entonces, como le comento, digamos que en la primera mitad del siglo octavo, es decir, los primeros 50 años, cuando se ve el escenario político, no hay como un imperio o un reino que como que surja más que otro. Digamos que es muy, muy parejo el asunto. Y todos estaban más o menos como en las mismas condiciones. Cuando es que la cosa se empieza como a inclinar. Cuando surge en el escenario político asirio un rey que se llama. Y ha habido muchos reyes asirios. Por ejemplo, Adad-Nirari, solamente lo voy a mencionar, y me quedo un poquitico con este señor Tiglat-Pileser III.
Salmanasar III era una persona que había conquistado muchas cosas importantes, conquistó varios estados arameos, ¿cierto? Pero digamos que la mayoría de reyes asirios se conformaron con colocar un impuesto a los países conquistados y listo. Ya, para de contar. Está también Salmanasar V, perdón, cuarto, Asurbanipal. Entonces, todos, reitero, eh, fueron conquistadores hasta cierto punto y se conformaban con eso, pero hasta cuando apareció el señor Tiglat-Pileser III y ese se dijo, quiero ser el amo del mundo. Y entonces empezó una masiva campaña de subyugación de todos los imperios. Ese fue como el que marcó, digamos, como la pauta entre todos esos reyes asirios. ¿Por qué Israel tiene la tendencia de invadir y de colonizar o conquistar a Israel? Por los recursos naturales que tiene Israel. Recordemos que Israel, ubíquense por favor en el mapa, está en un, digamos, en un pasadizo natural que comunica el reino del norte y el reino del sur, que comunica el norte y el sur. Es decir, cuando digo norte y sur sería lo que se conoce como Asia, el continente asiático, y el sur, el continente africano. Lo que une a esos dos continentes es Israel, ¿correcto? Eso por un lado. Entonces, los grandes imperios de la antigüedad se levantaron o bien al norte o al sur de Israel. Entonces, Israel siempre quedó en medio de esos fuegos, ¿ya? Y esta vez no fue la excepción. Entonces le estoy diciendo que Tiglat-Pileser III y otros reyes asirios querían conquistar el mundo y pues tenían que bajar a conquistar Egipto principalmente, ¿ya? Y en ese proceso, pues obviamente Israel llevaba las consecuencias. Aparte de eso, Israel tenía unos recursos importantes. Israel, John Bray habla de cómo Israel tenía unas minas cupríferas, que eran unas minas de cobre, y obviamente muy importante para la economía, y entonces esas minas eran muy deseables. Aparte de eso, la Biblia habla de la famosa espesura del Jordán. ¿Recuerdan ustedes? Que era una cantidad de madera y agua y, digamos, recursos naturales que tenía. Aparte de eso, tiene una fuente de agua que es el río Jordán, tiene otra fuente de agua bañada o regada por el río Jordán, que es el mar de Galilea, y tiene otra fuente de agua que es el Mar Muerto, que es muy, muy importante y que es único en el mundo. Además, también tendría la salida a todo lo que es el mar Mediterráneo. Yo no sé si te ubicas en el mapa. Todo eso, y recordemos que entonces es un pasadizo natural porque cuando nos ubicamos en el mapa, en la parte derecha, en la Transjordania, está el desierto arábigo y ellos están en la Mesopotamia, entre el río Tigris, ¿cierto? Entonces ellos, la idea sería que ellos bajaran así en línea recta hacia Egipto, pero no pueden, porque eso es una muerte segura. Ellos tienen que hacer esto, tienen que hacer como una especie de L, ¿cierto? Y al otro lado hay un muro de agua que es el mar Mediterráneo, entonces tienen que pasar necesariamente por Israel. Eso hace que el Reino del Norte, en esa época, el Reino del Norte tiene 5 rutas de caravanas, mientras que el Reino del Sur tiene solamente 2. ¿Por qué tiene 5 rutas el norte y 2 el Reino del Sur? Porque el Reino del Norte es mucho más plano, mucho más llano, mientras que el Reino del Sur tiene unas cordilleras, unas montañas estilo macizo colombiano, ¿ya? Entonces era muy complicado, obviamente, caminar por el Reino del Sur que caminar por el Reino del Norte. Eso fue una de las características que hizo que el Reino del Norte creciera más económicamente que el Reino del Sur. Pero Otra, finalmente, sí. Otra cosa que yo leí en algún momento era que eso es precisamente esas características de como de montañas y esto, era un tipo de defensa natural para el Reino del Sur, que eso fue una de las ayudas y de las razones por las cuales no fueron invadidos como tan fácil como si lo pudo haber sido el Reino del Norte. Entonces, obviamente los que invaden el reino del norte, finalmente no es Tiglat-Pileser III, es otro, que hay ahí como de pronto como una confusión, parece que es una corregencia lo que hay entre Salmanasar V y Sargón II, y cuando
Otra persona que es Sennacherib, que también es rey asirio, quiere venir a invadir el reino del sur, no puede. La justificación teológica es obviamente Dios hace un milagro, ¿cierto? Enviando a su ángel y matando 185,000 soldados. Pero también la explicación geográfica es esa. O sea, no puede tomar fácilmente el reino del sur por estar ubicado en una cadena montañosa, ¿ya? Entonces, eso hace que no sea posible, por lo menos en ese momento. Hubo que tener un poco más de estrategia para conquistar el reino del sur, pero esa estrategia estuvo en manos de Nabucodonosor, ya perteneciente a otro imperio. Profe, y otra que escuché fue que hubo una plaga que hizo que murieran todo ese montón de gente durante ese asedio. Sí, se habla del famoso, sí, o sea, la Biblia cómo lo cuenta, lo cuenta precisamente como el ángel de la muerte que sale y mata a esos soldados, pero sí, muy seguramente fue una plaga, pues tanta gente reunida en poco territorio, aunque no fueron los 185,000 soldados, recuerden que esas cifras por lo general son hiperbólicas, eh, pero definitivamente sí debió ser un ejército. Y entonces al estar reunidos, pues tanta gente, a uno que tenga una enfermedad, eso rápidamente se disemina. Y ahí entonces es cuando muere. En cuanto al contexto social del siglo octavo, decimos entonces que, cuidado, entonces hay unas apariencias de salubridad total, ¿cierto? Pero solamente para los sectores favorecidos. Porque lo que realmente se está escondiendo es un avanzado estado de descomposición social, ética, religiosa, moral, económica, política, ¿cierto? En todas las áreas. Y como bien lo dice John Bright, es la última reanimación de una enfermedad mortal, es decir, el Señor al enviar los profetas del siglo octavo les está dando una última oportunidad, un último chance de que se compongan, de que corrijan lo que está mal. Entonces, era una última reanimación de una enfermedad mortal, pero infortunadamente el pueblo ya estaba muy comprometido. Si ellos quisieran incluso, si escucharan el mensaje del profeta y dijeran, sí, de verdad tiene razón y nosotros estamos mal y tenemos que comprometernos con el cambio, aún así habría sido muy complicado porque ya estaban demasiado comprometidos política y económicamente con otros pueblos y esos compromisos había que cumplirlos. Entonces, ahí, digamos que es muy compleja esa situación de Israel en ese momento. Y, claro, obviamente, como les dije, todo eso viene desde antes, mucho antes, desde la muerte de Salomón. Todo eso viene desde allá, porque esa rivalidad que hay entre esos dos pueblos se dio mucho tiempo atrás, ¿no? Muy bien. Entonces, infortunadamente, la suerte de esos ciudadanos, que eran los ciudadanos, que reitero, eran los que tenían que llevar las consecuencias de todo. Era una situación bastante dura y el Estado no hizo nada para aliviarla. Al contrario, el Estado dijo, lo lamento, ustedes nos cumplen a nosotros con impuestos y ya, para de contar cómo hagan lo que tengan que hacer, pero nos cumplen. Es decir, el Estado no se interesó por su gente para ayudarles en absolutamente nada. Entonces, obviamente todo eso lleva a una injusticia tremenda, tremenda, y un contraste entre una concentración de riqueza en unos pocos. ¿Quiénes eran los pocos? Era el rey, el sacerdote, los sacerdotes siempre y cuando fueran promonárquicos, ¿cierto? Los profetas siempre y cuando fueran promonárquicos y los comerciantes. La concentración de la riqueza estaba en más o menos como algunos autores plantean como un 1, un 2 o máximo un 10% de la población. ¿Ya? Entonces, por eso es muy parecido a lo que está pasando en la actualidad en Colombia, que casi como que el 5% de la población del mundo tiene más dinero que el 90% restante. En el siglo octavo pasaba exactamente igual, ¿ya? Entonces, había unas muy pocas personas, muy poquísimas personas, que tenían excesivamente dinero, ¿cierto? Mientras que había una cantidad excesiva de personas que estaban en la pobreza absoluta. Eso era lo que estaba pasando socialmente en ese aspecto.
Por ejemplo, Profe, el agricultor, sí, mijo. perdón que lo interrumpa ahí, pero pues me genera una pregunta con eso que usted acaba de decir que pues me parece muy interesante. Estamos hablando del siglo octavo y hoy en día estamos ya en el siglo XXI y vemos que sigue igual. Es decir, usted dice que en ese tiempo había el 5% de la población era la que tenía riqueza, el 95% pobreza, y hoy en día estamos igual. La pregunta es, conlleva a que después de tantos años y tanto tiempo que ha pasado, sigamos igual, sigamos en en ese mismo entorno social. Eso es lo que nosotros como teólogos tendríamos que entrar, bueno, a replantearnos. Tal vez que no vamos a encontrar la respuesta, pero, pero es una constante de tantos años. Es infortunadamente, y eso no tiene que ver con el sistema de gobierno, es decir, en que nos gobierne la derecha o la izquierda, en este caso, porque la corrupción es ambidiestra. En ese momento era un sistema económico feudal en el siglo octavo, porque fue un sistema económico que fue, digamos, imitando el sistema económico cananeo, y en este momento el sistema económico neocapitalista, pero siempre, sea cual sea el sistema, tanto político como económico, lo que se pretende es eso. Los que estamos en el poder miramos cómo nos llevamos la cantidad de dinero que más podamos, ¿cierto? Y para eso colocamos impuestos, hacemos, digamos, programas que aparentemente estén ayudando a la gente, pero realmente no están ayudando a nadie, solamente a ellos mismos. Entonces, infortunadamente son el mismo ser humano. Por eso la Biblia tiene tanto éxito, digamos, indicándonos aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal, porque trata de principios perennes, aplicables a cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema económico, político, religioso. ¿Ya? Eso está pasando ahí. El aporte de David dice que obviamente el reino del sur se vio favorecido cuando la religión yavista, digamos, se fortaleció. Al fortalecerse la religión yavista, que era la religión del Estado en el Reino del Sur, entonces obviamente, pero eso se dio a ver más o menos en toda la época, digamos, del Reino Unido y de la dinastía davídica. La religión yavista se fue fortaleciendo en el Reino del Sur y recordemos que la, la intención de colocar el monoteísmo, de implementar monoteísmo en Israel, porque Israel nunca fue monoteísta. Israel fue monoteísta solamente en el ideal de algunos profetas, por ejemplo, como el profeta Oseas, que es el profeta que más trabaja en cuanto a la proscripción o el intento de proscripción del culto baalístico. Pero digamos que eso fue un ideal. Y lo que se pretendió fue precisamente, al favor, fortalecer la religión yavista, era establecer ese yavismo y ese monoteísmo, pero lo que motivó ese establecimiento de la religión yavista no fue, curiosamente, el deseo de adorar al Señor, sino que hubo más o menos tres aspectos: un aspecto político, un aspecto económico y obviamente un aspecto religioso. El aspecto político es los reyes. O sea, nosotros tenemos que ya dejar de ser ingenuos que en la religión, que en la iglesia uno solamente va a ayunar y a orar y cantar y para de contar. No, la religión es un sistema económico poderosísimo detrás de él. O sea, la religión mueve muchísimo dinero. Entonces, cuando la gente iba a adorar a dioses, por ejemplo, como el dios el dios Baal, Dagón, Quemos, Moloch, adoraron una cantidad de dioses. Entonces, todas esas religiones tenían un sistema económico que hacía que el dinero se fugara de Israel. ¿Ya? Y entonces los del Reino del Sur dicen: un momento, o sea, ¿cómo hacemos para que ese dinero no salga, sino que se quede en Israel? Entonces, pues fácil. Lo que tenemos que hacer es proscribir todos esos cultos a todos esos dioses, implementar un solo Dios, que es el Dios del Reino del Sur, ¿correcto? Y así entonces se va a fortalecer la economía de nosotros. Entonces, cuando los reyes se dan cuenta de esa perspectiva, son los que más favorecen la implementación del monoteísmo, pero no porque quisieran adorar al Señor, sino por una perspectiva tanto política como económica. Hubo otra perspectiva que es la perspectiva teológica. Esa perspectiva está impulsada por personajes como los profetas, por ejemplo, Isaías, Oseas, como les estoy comentando, Miqueas, ¿ya? Ellos, digamos, intentaron
establecer, pero digamos, los intereses de estos profetas eran diferentes a los intereses del monarca y de los comerciantes, ¿ya? Porque el interés de los profetas sí era netamente, digamos, teológico. Se habían dado cuenta que realmente había un solo Dios y que ese Dios se llamaba, pues, el Dios de Israel, y que entonces tenían que implementar ese culto a ese único Dios. Entonces, ese yavismo se fortaleció, digamos, bajo esas tres perspectivas: política, económica y teológica. Pero de las tres, la menos importante fue la teológica, ¿ya? Porque estaba basada solamente en algunos personajes que realmente querían hacer la voluntad del Señor, ¿ya? Mientras que los otros querían era poder y dinero. Muy bien, eso está bien. Entonces, aquí hay una situación que agravó la vida de los agricultores, es decir, el agricultor que tiene una finca. ¿Por qué razón? Porque pasaba exactamente lo del campesino colombiano. Para sembrar y para esperar cosechar un producto, tenían que irle a pedir plata prestada al prestamista, allá en ese momento. Hoy es los bancos, ¿no? El banco agrario, supuestamente que están para servirle al agricultor, pero realmente no es así. Entonces ellos iban y sacaban un préstamo y venían y sembraban. Pero ¿qué pasaba? Aparte de todos los impuestos tan elevados que tenían que pagar, aparte del interés tan alto de la deuda que habían acabado de contraer para poder sembrar y recoger una cosecha, aparte de eso se vieron afectados por una sequía que el Señor enviaba. Entonces él dice, y mandé que lloviera en una ciudad y que en otra no lloviera. Imagínense, entonces cuando hay una cosecha que está ya para ser recogida o en vísperas de ir siendo recogida, pero le falta una lluvia más para que pueda ser una buena cosecha y no llueve, la cosecha se malograba, ¿ya? Entonces eso hacía de que, por una parte, el dueño de la finca que había sacado ese préstamo, a los prestamistas de esa época perdieran la finca, porque no tengo cómo pagarle. Saqué un préstamo para sembrar, para cosechar, para vender y pagarle y poder vivir yo, pero no, se me dañó la cosecha. Lo lamento. La finca suya nos pertenece ahora a nosotros. Y muchísimos perdieron la finca en ese momento, ¿ya? A merced de los prestamistas, precisamente por la cosecha. Ahí, eso está en Amós 4, del 6 al 9. Por favor, leamos rápidamente Amós 4, del 6 al 9. Alguien que me lo lea, por favor. Hola, ¿estamos ahí? Listo, profe. Amós. Se me perdió. Amós 4, del 6 en adelante. 4 del 6 en adelante. Dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Realmente, gracias, realmente describe un escenario bastante fuerte. Es una tierra en la cual se pierde la cosecha, pero cuidado, curiosamente repite la frase, pero ustedes no se volvieron a mí. ¿Sabe por qué ellos no se vuelven a él? Porque había una competencia muy grande para Dios en ese momento, que es Baal. ¿Se acuerdan que Baal es un dios naturalista? A Baal se le atribuye la fertilidad de las mujeres, de los animales, de las cosechas, de la tierra. Y entonces, cuando ellos ven eso, que no llueve, que no hay cosecha, entonces, en lugar de acercarse a Dios, se acercan más a Baal. ¿Se acuerdan que yo les hablo mucho del enoteísmo, no? Porque en esa teología enoteística, recordemos que cada Dios tiene como sus fortalezas.
Y la fortaleza del Dios de Israel es la guerra, es el Gibor, el Sebaot, pero para aquello de las cosechas y de la fertilidad no, como que no es muy bueno. Desde la perspectiva de la falsa teología, de la teología popular de ellos, Baal les había dado razones suficientes para creer que era más poderoso que Dios en los aspectos de la fertilidad. Y por lo tanto, esto que el Señor hace de detener la lluvia en una ciudad y que la cosecha se dañara, lo que hacía era impulsarlos por la teología popular a la adoración al Dios Baal. Entonces incrementaba la adoración al Dios Baal. Y por lo tanto no estaban, digamos, interesados en arrepentirse o en volverse al Señor. Entonces había un impuesto hipotecario muy alto, y por lo tanto, por lo general, todos quedaban embargados, ¿ya? Y perdían las fincas, y al perder la finca, por no tener cómo pagar la cuota, ellos terminaban vendiéndose como esclavos. Y una de los reclamos del Señor es que venden al israelita por un par de zapatos. Era tal la situación que sacaban los zapatos a crédito y no tenía finalmente con qué terminar pagándolos. Y por lo tanto, entonces ellos, había una esclavitud enorme. Ellos, usted se ha escuchado lo que hay aquí en Colombia, el famoso prestadiario, ¿se acuerda? O también le llaman gota a gota. Eso no es de ahora. Eso en Israel estaba en esa época, el siglo VIII. Y las que más trabajaban con ese negocio eran las mujeres. Eso está en Amós, precisamente el capítulo 4, versículos 1 al 3. Oigan esta palabra. Se les dice a ellas las vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a sus señores, tráigannos de beber. Jehová el Señor juró por su santidad, sobre ustedes vienen días en que los llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Saldrán por las brechas una tras otra y serán echadas del palacio. El pobre no tenía con qué trabajar al día para, digamos, llevar la subsistencia a su casa. Y en Israel era costumbre de que una persona tenía una túnica y tenía una capa, pero la capa de día le servía como prenda de vestir para protegerse, ya sea de una lluvia, de un sol, etcétera, y tenían entonces la capa. Y ellos, lo que hacían esas mujeres era que les prestaban un dinero sobre la capa, es decir, les decían, tome, le entrego mi capa y deme un dinero para yo poder trabajar hoy, llevarle pan a mi familia, en la tarde le pago, ¿cierto? Y usted me devuelve la capa. De no devolverle la capa era someterlo a una noche de frío, porque en la noche le servía de cobija esa capa. Y las mujeres eran las encargadas de ese negocio, y con esas ropas, dice la Biblia, que con las ropas empeñadas beben vino en los altares de sus dioses. Entonces ellas eran muy religiosas, y el vino del que habla acá es más bien como ese vino que se da en la iglesia. Es decir, como haga de cuenta, como la Santa Cena. Entonces ellos llevaban la Santa Cena para nosotros. Entonces ellos llevaban digamos, la capa que había empeñado el pobre, sobre la cual ellos le habían prestado un dinero, y se creían muy espirituales, e iban a los cultos, ¿cierto?, a adorar a sus dioses y a beber vino de consagrar con la colección de capas que les habían prestado, y se creían muy espirituales y que estaban ayudando mucho a la gente porque les prestaban dinero sobre su ropa. Pero el Señor dice, finalmente eso no es correcto, porque los impuestos que ellos les daban sobre esos préstamos eran muy altos, y escasamente el que podía trabajar con eso a diario podía llevar escasamente el pan a su casa. Todo se los iba en impuestos para pagarle a esas señoras. Por eso hay digamos, un oráculo de condenación, se llama eso, muy fuerte sobre estas mujeres. Van a ser llevados, aquí lo que dice sus descendientes, eso está mal traducido, lo que
Las vacas de Basán se reconocen por tener muy buena carne. Recuerda que la Biblia habla mucho de los toros de Basán. Los fuertes toros de Basán eran ganado con mucha carne. Y a esos ganados los cogían, les metían ganchos aquí como en esa parte de la cadera y de la cola y así los arrastraban al matadero. Y eso es lo que está diciendo este texto. También, como hacen con el ganado de Basán, las van a hacer con ustedes y las van a llevar al matadero. Eso es lo que está. ¿Por qué? Porque estaban explotando a la persona. Entonces el sistema económico era muy, muy duro y cada vez era más agresiva la intención de obtener riqueza por parte de los que ya tenían mucha acumulación de riqueza. Por otro lado, los comerciantes tenían una característica y es que falsificaban las pesas y las medidas de los productos que vendían. Entonces había el pan lo hacían más pequeño y más costoso. Las pesas o las balanzas que utilizaban eran unas las que utilizaban para comprar los productos al campesino y otras las que utilizaban para venderlos. Y obviamente eso iba aún más en detrimento del pobre. Leamos allá, puede ser el Amós 5:11 o Amós 8, del 4 al 6. Por tanto, puesto que humillan al pobre y reciben de él carga de trigo, no habitarán las casas de piedra labrada que edificaron, ni beberán el vino de las hermosas viñas que plantaron. A esas mujeres, a las vacas sagradas de Basán, eran mujeres muy adineradas, dormían en camas de marfil, usaban peines de oro, eran mujeres ebrias, eran una gente muy, muy adinerada, pero todo lo que habían conseguido, lo habían conseguido con trampa, con cohecho, con explotación. Ahí está. Alguien que por favor me da. Profe, una pregunta. Sí, mijo. El hecho de que las mujeres fueran comerciantes y tuvieran ese poder económico y social, de una u otra manera no subvertía también el orden establecido por Israel, donde el hombre era el que llevaba los negocios de la familia. Creo que precisamente eso es lo que se quiere evidenciar. En eso, que precisamente incluso ese orden se había, digamos, como quebrantado, dándole la oportunidad a estas mujeres que tuviesen, digamos, ese poder económico tan grande, cosa que, como bien haces notar, no era correcto en Israel, por lo que acabas de decir. Entonces, incluso ese orden que se consideraba natural en ese tiempo, ya había sido cambiado. Claro que sí. Maximizando así la situación de equivocación política, social, económica, religiosa y en todos los órdenes de la vida por el deseo de una ganancia desmedida. Mire lo que dice en el 8, del 4 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Estamos en Amós. Amós 8, del 4 al 6. Alguien que lo lea, por favor. Dice, sí, bueno, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo? Era una cosa, sinceramente es un panorama bien fuerte, ¿no? Entonces, fíjese, ahí menciona algunas de las prácticas que ellos tenían. Entonces, vendían, ¿cuándo pasará el mes y la semana? Y venderemos el trigo, cuidado. Abriremos los graneros del pan, cuidado. Achicaremos la medida, subiremos el precio. El pan o todos los productos más pequeños pero más costosos. Y falsearemos con engaño la balanza. Entonces, reitero, utilizaban una balanza para comprar el producto y otra balanza para venderlo.
Entonces, la balanza con el que lo compraban marcaba menos peso. La balanza con que lo vendían marcaba más peso. Y compraremos a los pobres por dinero, cuidado, y a los necesitados por un par de zapatos. Y incluso comenzaron a vender los desechos del trigo. Eso que no se vendía, eso se regalaba, o sea, eso no servía para nada, se desechaba, pero se comenzó a vender. Claro, porque también uno de los oficios que le ponían a esos desechos del trigo era para hacer carreteras. Entonces eso ya empezó a tener un precio importante. Y eso era lo que estaba pasando. Muy bien. Creo que una consulta, ¿hay fuente histórica de esto? ¿Específicamente de qué? Por ejemplo, de estas circunstancias que están sucediendo en el siglo VIII en estos reinos, o sea, aparte pues de la fuente de la Biblia, mi pregunta es si hay... Sí hay, la arqueología da cuenta de todo esto. Hay contratos, hay facturas, hay testimonio escrito extra bíblico de este asunto. Sí lo hay, está documentado. El arte, Okay. el arte también muestra a veces esas imágenes. Aunque pues Israel no tenía mucho arte, pero pues uno sí observa el arte de Egipto y el arte babilónico como a veces da evidencia de cómo era subyugada la gente. Realmente, digamos que estas costumbres de acá no era que fueran propias solamente de Israel, no. ¿Cuál es digamos, como el juicio que pesa sobre Israel? Que son el pueblo del Señor. Que si bien, como dice David, no era costumbre de todos los pueblos, porque eran costumbres generalizadas, no debieron haber sido imitadas por Israel, ¿ya? Entonces, pero realmente sí hay, de todo esto, sí hay mucho hallazgo arqueológico. Otro asunto muy fuerte es que los jueces eran venales, eran corruptos. Se practicaba el cohecho de manera impresionante. Entonces, cuando iba una persona adinerada, si le quería, digamos, quitar una finca a un pobre, sencillamente le daba un soborno al juez y el juez juzgaba el caso en favor del rico. Y era una cosa tremenda. Les robaban también legalmente a los pobres. Mire lo que dice el Amós capítulo 5, versículo 10 al 12. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto lo detestaron. Por tanto, puesto que humillan al pobre y reciben de él carga de trigo, no habitarán las casas de piedra labrada que edificaron, ni beberéis el vino de las hermosas viñas. Yo sé de sus muchas rebeliones y de sus grandes pecados. Sé que afligen al justo, que reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces, fíjese, el pobre podía tener la razón, pero no tenía plata para pagarle al juez. Y el juez no le interesaba realmente fallar a favor de la verdad, fallaba en favor del que le pagaba mejor. Entonces, infortunadamente, el pobre tenía las de perder. Eso era lo que se planteaba en todo este aspecto. Entonces, siempre, obviamente, la idea era que la obligación de Israel, tanto social como política, como económica, como religiosa, debía ser el pacto con el Señor, la ley del Señor, pero todo eso se quedó rezagado. Todo, absolutamente todo cambió. Ahora, Profe, eso no cambió de la noche a la mañana, cambió en mucho tiempo. Sí, mi hijo, cuénteme. profe, me llama la atención lo que usted menciona. ¿Quién o cómo se administraba la justicia en ese momento que era sobornado pues con este cohecho? Obviamente había una rama judicial, ¿no? Había una rama judicial, digamos que era una administración de poderes separados en cuanto a que había sus jueces, ¿cierto? Pero por otro lado estaba el rey, pero por otro lado estaban los sacerdotes que también tenían un cierto poder legal, ¿no? El sacerdote. Entonces, pero digamos los mayores representantes de lo que es la ley, el cumplimiento de la ley, todo era el juez, que era quien finalmente fallaba a favor o en contra de un caso.
pero no lo hacía porque le interesaba más el cohecho, ¿no? Entonces, bueno, gana el que ofrezca más plata. A ver, entonces, la plata que circulaba por debajo de la mesa era la que mandaba ahí en ese momento. Muy bien. La monarquía, entonces, obviamente está sostenida en las familias burgueses, ¿no? Claro, o sea, ¿quiénes son los que favorecen a la monarquía y quién favorece la monarquía? Pues las familias burgueses favorecen al rey y el monarca a la burguesía. Entonces, era una clase privilegiada, pero muy, muy pequeña. Y la monarquía hizo algo que fue cuando Israel tenía el gobierno anfictiónico. ¿Recuerdan del gobierno anfictiónico que era en la época de los jueces? Ese gobierno tenía unos lazos tribales muy fuertes. Cuando la monarquía se establece, entonces el hermano ya iba a pedirle una ayuda al hermano, al de la misma tribu, y el otro, por más que quisiera, le decía, no, mijo, no puedo porque es que estoy medio reuniendo plata para pagar los impuestos al monarca. Vaya y pídale a él porque finalmente, supuestamente, los impuestos es para ayudarnos aquí a nosotros mismos. Entonces yo cumplo con pagar mis impuestos, usted vaya y pida ayuda al rey. Y eso hizo entonces que los lazos tribales fuesen definitivamente debilitados y debilitados al máximo, de tal manera que ya el otro, que antes se consideraba y que había una hermandad tan grande entre ellos, ya posteriormente terminó siendo un enemigo y una carga para su propio, digamos, hermano israelita. Parte de la situación de los pecados que, por ejemplo, el profeta Amós habla de los pecados de los demás pueblos, ¿cierto? Y para terminar hablando de los pecados de Israel, parte de lo que se habla o se le critica a Israel y se le condena es que en Israel había pecados que ni siquiera en los demás pueblos estaban. El pecado de Israel, a diferencia del pecado de los demás, que esos otros eran más bien pecados en la guerra y pecados contra gente de otros pueblos, mientras que el pecado de Israel era pecado contra sus propios hermanos. ¿Cómo es posible que haya un pecado contra un hermano de semejantes, un pecado de semejantes magnitudes, de querer explotarlo, de querer despojarlo, arruinarlo, verlo de la peor condición? Eso ni siquiera se daba en los demás pueblos. Y eso era lo que él les criticaba tanto el Señor a través de sus profetas. Muy bien. Profe, podemos decir que se rompió el sistema comunitario de Israel para llegar a un sistema individualista del que sálvese quien pueda. ¿Se acuerda que en el hebreo hay dos términos para pueblo, ¿no? El goy, que goy son todos los demás pueblos que no tienen, digamos, o sea, que no son pueblo de Dios. Y está por otro lado el am. Ambos términos se traducen como pueblo, pero resulta que el am era un término utilizado única y exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿cierto? Los demás pueblos nunca serán am, e Israel también por su parte nunca será goy. Y resulta que el término am inicialmente significaba tío, o se le aplicaba al tío. Entonces estaba la familia nuclear, papá, mamá, hijos, pero también estaba la familia extendida. Y el término am se refería a la familia extendida, ¿ya? Eso significa entonces que se le decía am al tío, al primo, al tío en segundo grado y cosas de esas. Y ese término posteriormente fue utilizado para hablar de todo el pueblo de Israel. Eran los am. Algo así como lo que hace la raza negra. No sé si se han dado cuenta que la raza negra se trata de familia, familia. Y entonces si ellos ven a una mujer de la misma edad de la mamá, entonces le dicen tía, y se ven una mujer más anciana, le dicen abuela, pero no es nada de ellos. Pero ellos le dicen tía, abuela, primo, prima, reitero, pero no son familia. Es algo similar. Entonces, ese mero hecho de ellos llamarse entre ellos am ha creado unos lazos tribales, comunitarios, étnicos muy poderosos, en los cuales, digamos, está por encima,
¿Se acuerda que le dije hace un rato que no se puede, no, creo que fue en otra clase que estaba, que no se podía cobrar impuestos a los mismos israelitas, no se cobraban impuestos, porque la ley lo prohibía. ¿Para qué? Para protegerse los unos a los otros. Pero eso se destruyó cuando se implementó la monarquía y finalmente, claro, terminó siendo lo que tú estás diciendo, un sistema unitario en el cual cada uno velará por sus intereses y punto, para de contar. Pero esta no era el espíritu de la ley y por lo tanto era una evidencia más de cómo estaban perdidos ellos como pueblo del Señor. ¿Qué tan lejos estaban del pueblo, de ser pueblo del Señor?